Bueno, estamos con Alberto Kogan, que fue varias veces secretario general de la Presidencia, ministro de Salud, Ministro de Salud y Acción Social. militante político de toda la vida, nos contabas hace un ratito. Toda la vida. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de militancia? Mi mamá. Mi mamá era una peronista convencida, militante, era maestra. Como siempre digo yo, una maestra que tuvo 42 años dando clases a curso de 40, 50 alumnos en un pueblo chiquito. Siempre se quejó de que ganaba poco y nunca hizo paro. Era una militante de la educación, del peronismo. Mi papá era socialista, de Dickmann, de Palacio, así que yo me crié en una casa política, y siempre hice política, desde que me acuerdo. San Lorenzo, ahí en Santa Fe, ¿no? San Lorenzo. Cerquita del río. Mirá, la cuna del general Richieri, sí. La cuna mía en algún momento decía que, y ahora de Mascherano es de San Lorenzo. Así que ahí nos arruinó todo la fama. Sí. Te quería preguntar, digamos, cuando vos estudiaste geología, estudiaste en Córdoba, y en Córdoba te agarró el cordobazo. Mira, en Córdoba me agarró todo, porque lo primero que pasó, en el año 66 llegó el general de Gaulle a Córdoba. Yo empecé en el 66, se armaron unos líos en la calle. Fue la primera vez que la policía pegaba con los caballos en la calle. Ahí llegó de Gaulle. Después vino el cordobazo. Cuando viene de Gaulle es el famoso grito de Gaulle y Perón, un solo corazón en las calles. Exacto. ¿No? Sí. Pero me acuerdo que era un combate con la policía. Pero uno combatía por combatir en ese momento. Después ya con ¿Vos dónde militabas? ¿Te acordás de la agrupación? Yo estaba en el peronismo, siempre estuve en el peronismo. En un momento determinado tenía vinculación con el movimiento villero peronista, que fue después la base de FAR y FAP. Sí. Pero ahí yo ya no estaba. Claro. Lo que fue después PDB, ¿no? ¿Ahí estaba el gringo Schiaretti o...? El gringo estaba por ahí. Claro. Sí. El gringo Schiaretti, un gran tipo. Yo lo quiero mucho, el gringo. Sí. ¿Y el cordobazo te sorprendió ahí militando en el peronismo? Sí. ¿Y qué hiciste? Mira, el cordobazo fue un movimiento espontáneo contra la dictadura. No es que hubo... Nosotros nos tocó una cuadra determinada de Córdoba y ahí tirábamos piedra o botella, lo que hubiera. Pero era pelear por pelear contra la dictadura. Sí. Eso fue el cordobazo. Yo nunca vi que el cordobazo hubiera sido algo planificado. Está bien que estaba Agustín Tosco, todos los grupos que eran más fuertes gremialmente, pero nosotros estábamos, te vuelvo a decir, peleando por pelear contra la dictadura. Y te mudaste a La Rioja por laburo, y ahí lo conociste a Carlos Menem. Mira, cuando yo me recibo, yo tenía un amigo en Australia que me mandó todos los papeles para inmigración, para trabajo, para todo, y hablo con mi mujer, que era mi novia en ese momento, y nos estábamos por ir. Y un amigo me habla de La Rioja y me dice, mira, ganó Menem acá. Vamos a tomar geólogo. Está bien, ¿y cuánto pagan? Igual que en Australia me pagaba. Así que me fui a La Rioja. Te digo que fue más duro que Australia porque era la pieza de una pensión en la época donde los calores eran de 52 grados, 53. Sí. Y mi mujer, que venía de una casa muy cómoda. Pero bueno, ahí estuvo. ¿Cómo se vivía en La Rioja con Menem gobernador el proceso de los años 70, que fue tan conflictivo, tan que despierta tantas pasiones aún hoy, digamos, ¿no? Mira, nosotros... Porque en algún momento, en los 80, sobre todo en la época de la campaña del 89, había como un mito de un Carlos Menem más ligado a la izquierda peronista de los 70. Mira, se consideraba La Rioja como un lugar de descanso para muchos. Para muchos militantes o combatientes. Eso es lo que se consideraba. Pero también había de todo en La Rioja. Estaba la juventud, la JPerra, estaba la JPerra, la Juventud Peronista de la República Argentina, que era de derecha a derecha. Sí. Había sectores de izquierda. Me acuerdo cuando fue Isabel, nosotros tuvimos problemas con Julio Gessi y su gente.
Todo esto te cuento de historia, Sí, ¿viste? sí, sí. Pero Menem manejaba un equilibrio bien, digamos, tranquilo. A mí me da la impresión por supuesto, Menem es un personaje que nunca fue del todo revisitado. Creo que se merece una gran revisión y un gran trabajo histórico. Te lo dice alguien que estuvo en contra del menemismo en su Sí, juventud. ya lo sé. Sí, sí. ¿Y por qué planteo esto? Porque creo que si con las experiencias posteriores, lo que uno encontró en Menem es un equilibrio que otras políticas que uno podría decir parecidas ideológicamente a los 90, como el macrismo o como Milei hoy, no tenía en la forma de conducir. Y creo que ahí me parece que hay que pensar a Menem en su forma de conducir el proceso histórico, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenía experiencia política, había sido electo 3 veces gobernador de La Rioja, le había ganado la interna a 14 gobernadores justicialistas, incluyendo el de la provincia de Buenos Aires, Sí. y él sabía mandar. Él tenía una frase que yo la repito seguido, que el poder no se comparte ni aún con quien se duerme. Era un hombre que sabía de poder. Uh-huh. Yo creo que tenía que ver con su raza, con su historia. Sabía de poder, lo aplicaba con suavidad, pero con mucha firmeza. Cuando vos decís sabía de poder y sabía mandar, qué son las características en las cuales vos decís este tipo sabe mandar, este tipo no sabe mandar, esta mujer sabe mandar, esta mujer no sabe mandar? Digo, ¿cuáles son esas condiciones que hacen que una persona sepa mandar? La toma de decisiones. Uh-huh. Las cosas cuando hay que hacerlas sin miramiento. Hay que hacerlas. Si no, no hubiera existido ni Santo Tomás ni Santa Teresa, eso lo dijo José María Escrivá de Balaguer. Uh-huh. No, pero la verdad que las cosas cuando Sí. hay que hacerlas. Y Menem, un caso claro es el 3 de diciembre del 90, que fue el último golpe militar Sí. que hubo. Ahí se reprimió a los que había que reprimir, se dieron las órdenes que había que dar y se terminaron los golpes militares. ¿Cómo se sabe cuando alguien manda? Yo creo que se nota cuando alguien manda. Menem cambió, yo lo decía el otro día en una nota, 52 veces de ministro y 75 de secretario de Estado, creo. Uh-huh. Bueno, elegía a los mejores para cada lugar, si uno cumplía bien y si no se iba. Sí. Yo, para volver al ejemplo del 3 de diciembre, yo recuerdo que esos golpes militares también terminaron con la firma de los indultos, ¿no? Quizás una de las... No, ¿puedo decir que no? A ver. Sí, pero el indulto ya era una decisión tomada por Menem. Ajá. Ya se sabía eso. Los golpes militares terminaron cuando no se negoció nada con Seineldin y su gente. Yo me acuerdo haber ido a Patricio, que habían matado a 2 coroneles por la espalda, 2 tenientes coroneles por la espalda, Pita y otro más que no me acuerdo. Y la orden, pues, acá no se negocia nada, ni se habla nada con nadie. Yo fui al edificio Libertador a las 4 de la mañana y entré al edificio Libertador y me dijo, le queremos dar una serie de requisitos que queremos para levantar esto. Entonces volví a la Casa Rosada, que estábamos a los tiros ahí enfrente. Menem me dijo, mira, no hay nada, no se habla, no se negocia nada. Y a las 5 de la tarde bombardeamos el edificio Libertador. Yo recuerdo, digo, era chico en aquel momento, recuerdo que una de las interpretaciones que se hacían es que en realidad el grupo de Seineldin era el grupo nacionalista del ejército y que esa dureza con ese grupo estaba vinculada a que Menem ya había cerrado con otros sectores del ejército y que había cerrado con una estructura más, digamos, ligado a lo que era el nuevo consenso de Washington, los años 90, digamos. ¿Esto también influyó en esa dureza? Digamos, No. Para pensar esto, Alberto, sobre todo, digo, ¿es lo mismo mandar cuando uno está arriba del caballo que cuando uno está en la infantería, digamos? Bueno, por supuesto que es mucho más lindo mandar arriba del caballo, más fácil, pareciera. Pero no, acá hubo varias decisiones. Fíjate, hubo decisiones que tenían que ver con acuerdos, las privatizaciones. No se podían haber hecho sin acuerdo con los dirigentes sindicales, con Diego Ibáñez, con Lorenzo Miguel. Todo eso, Menem era un hombre de decisión y de consenso. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que hizo cuando tocó el golpe militar. Él dijo, no hablamos nada, no se negocia nada.
se rinden. Pero sí que no, que qué sé yo, bueno. Y bueno, esa era la forma de mandar. Yo le he dicho a más de uno, tiene que ver quizá con la raza. Y el árabe es tranquilo, sereno pero firme. Y bueno, y también tiene que ver con un hombre que sufrió mucho, porque hay que acordarse que tuvo 6 años preso y fue el que firmó el indulto. Porque algunos hablan del indulto, hablan de esto y no recibieron un cachetazo en esa época, era una época complicada. En esa época, viste, o matabas o morías o ibas preso. Sí, a mí me interesa pensar mucho la época porque me interesa también pensar lo que yo pensé y cuánto de lo que pensé en aquel momento hoy sigo pensándolo, ¿no? Y creo que vos podés ayudarme a pensar algunas cosas respecto de cuál era ese panorama que cuando asume Menem, después de haberle ganado a Cafiero y después con la crisis hiperinflacionaria y con ese mundo que era un mundo muy diferente a los mundos que después vinieron, ¿no? Porque no fue el mismo mundo de los 90 que el de los 2002 o el mundo incluso el 2015. Nunca el de hoy, digamos. El de tampoco. hoy, ¿no? Que tampoco el de hoy es el mismo. Es distinto. Digamos, porque vos me contás la experiencia, de tu experiencia del peronismo en los 70, y digo, ¿cómo el peronismo pensó ese momento con Menem como conductor? ¿Y qué alternativas tenía? Porque tengo una anécdota nunca confirmada de que Menem se reunió una vez ganadas las elecciones con toda la plana mayor del peronismo, con todos sus economistas, y le dijo, tráigame un plan. Y que no se lo pudieron llevar. Bueno, pero también tenés que pensar que antes veníamos hablando con el grupo Bungibor, que yo es algo que reconozco más allá de lo que cualquiera puede cuestionarle a esos grupos, fue el compromiso de un sector empresario con una idea política, que después no se ha repetido, porque no he visto un compromiso real. ¿Cómo era ese compromiso? No era un compromiso, sino que, bueno, nosotros fuimos a unas cuantas reuniones del grupo Bungibor que estaba preparando un plan económico, y cuando Menem ganó pidió un ministro de Economía, que fue este que murió a los pocos días. Sí, Roy. Después después hablamos con Jorge Bon y ahí fue que vino Rapanelli. Sí. Era un compromiso muy grande para un grupo económico eso, poner a sus hombres más de mayor cargo. Yo la verdad que eso es lo que rescato de ese grupo económico. Haber asumido un compromiso, haber trabajado, y vos me decías, pero dieron el Ministerio de Economía. Yo prefiero que lo tome gente que sabe y no alguno que no sabe. Ahí en ese cruce uno podría decir que el peronismo ponía la dirigencia, pero Bungibor también ponía a los cuadros técnicos, con lo cual había un maridaje de sectores políticos, había una alianza de sectores políticos. Sí, mira, los grupos políticos, nosotros teníamos la FEPAC, que era la Fundación de Estudios para Argentina en Crecimiento, que iba a tener 4.000 personas trabajando. Pero él tomó también gente del otro sector, de Cafiero. Acordate que fue Manzano, estuvo en la Cámara de Diputados. Bueno, la renovación, sí. A la renovación la incorporó. Sí. No es que fue una cosa que dejó afuera. Él incorporó a la renovación. Eso es lo que algunos no han aprendido, a incorporar a los amigos y a los no amigos. Y eso hay que hacerlo, ¿viste? Hay que hacerlo porque nadie puede gobernar solo. Sí, tiene que haber uno que gobierne. El Perón decía, el que manda, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Sí. Bueno. O sea, vos sugerís que lo que hay que hacer cuando alguien gana dentro del peronismo es recoger a los derrotados al interior del peronismo. Y sí, sí, porque siempre hay gente muy valiosa que a veces equivoca la dirección, llamémosle así. Sí. Hubo 2 momentos o 3 momentos en el menemismo, digo, porque este primer momento con Bungibor yo lo recuerdo como una alianza del sector político del peronismo con el capital nacional, digamos. Pero después hubo una alianza con la Mediterránea que era otra cosa, ¿no? Que fue cuando vino la convertibilidad, cuando vino Cavallo, digamos. Digo, yo recuerdo
emotivamente, es un recuerdo emotivo, no lo he vuelto a reflexionar, como un momento diferente esos 2 primeros años, que Menem incluso sufre 2 hiperinflación, ¿no? Sí, pero la única forma de controlarla era con gente que tuviera un plan concreto y un equipo concreto como era la Fundación Mediterránea. Uh-huh. Conozco muy bien porque yo lo conozco a Cavallo de siempre. Incluso cuando renunció Roy, yo lo llevé a la Quinta de Olivo para hablar con Alfonsín en mi auto, porque siempre creí en lo que hacía Cavallo. Y bueno, Cavallo, él es un hombre muy capaz, con una fundación atrás muy bien estructurada. Y bueno, fue lo necesario en ese momento. Yo creo que lo importante es encontrar la gente y los equipos justos para el momento justo. Es muy pragmático. Y que así tiene que ser. Un país, digamos, ser pragmático en un país es hacer lo mejor que puede para la gente del país. No es romanticismo esto. Ser pragmático significa tomar las decisiones que hay que tomar. No. Menem hizo una alianza política con los Estados Unidos, una alianza económica con Europa. Vos acordate que vinieron todas las empresas europeas para acá. Sí, sí. Y la política fue con Estados Unidos. Sí. Entonces, eso es ser pragmático. Uh-huh. Yo creo que no es moverse por emociones. Sí, por eso creo que no es lineal el análisis que tenemos que hacer sobre el menemismo 40 años después. Porque esa estructuración es absoluta, digo. Pero ese alineamiento con Estados Unidos era ajeno a la experiencia del peronismo también, ¿no? Digamos que no era tradicional. No era tradicional. No era tradicional. Y quiero hacerte una pregunta más teórica, si se quiere. No tanto de anecdotario, digamos. Porque el peronismo venía de tradiciones absolutamente diferentes, excepto, vamos a ser honestos intelectualmente, el último tiempo del gobierno de Isabel, en el cual ya se practican algunas medidas más económicamente ortodoxas, ¿no? Con lo cual no es una novedad la ortodoxia económica en el peronismo. Pero allí hay una discusión muy fuerte sobre qué es el peronismo. Digo, esa de alguna manera, esa discusión la impone los cambios de la tradición peronista que impone el menemismo con su conducción. Entonces, digo, ¿cómo se entiende, cómo se puede definir el peronismo pensado en los 40, pensado en los 70, pensado en los 90 con lo que hicieron ustedes, pensado con lo que hizo el kirchnerismo después y pensado hoy, digamos? Si uno tuviera que hacer una pregunta más teórica, digamos, yo te haría esa pregunta que me parece que es interesante bucear ahí, ¿no? Pensado hoy, yo diría, hay 14 provincias gobernadas por el peronismo. Uh-huh. Hoy lo que todavía vemos un montón de peronistas que no tenemos conducción, porque no hemos votado a las autoridades, porque uno responde al que gana, no al que dice que es autoridad. Entonces ha habido movimiento. Fíjate, el peronismo tiene, ¿cuánto tiene? 70 años, 80 años. Sí. Y sigue sobreviviendo, sigue existiendo como tal, sin conducción ahora. Uh-huh. ¿Qué logró? Bueno, desde ya el general Perón, pero después Menem logró la conducción del peronismo. Kirchner y Cristina Kirchner tuvieron la conducción de un sector del peronismo. Uh-huh. ¿Qué pasa hoy? No es casualidad que el presidente Milei haya ganado por el 60%. Yo creo que había una demanda mucho más grande que la oferta. Y eso pasó. Uh-huh. Entonces, el peronismo para mí sigue existiendo. Lo que no existe, los cuadros de conducción. Y bueno, habrá que ver. Pero eso pasó en los 80, ¿no? Digo, si bien estaba Cafiero, pero digo, con la derrota del 83 hubo allí una crisis de conducción muy fuerte, ¿no? Hubo crisis de conducción, lo que lamentablemente no hubo, exceptuando el caso de Menem, una construcción de liderazgo. Algunos van a decir, pero ustedes los peronistas solamente quieren liderazgo. Sí. ¿Y cuál es el problema? Sí. Si al país le va bien. Uh-huh. Y en términos históricos, digamos, si vos tuvieras que definir, se lo tendrías que explicar a alguien de afuera. Hay incluso que no fuera peronista y que te dice, bueno, pero no se entiende el peronismo, cómo el peronismo puede nacionalizar y privatizar, renacionalizar y reprivatizar lo mismo todo el tiempo, ¿no? Que es una pregunta que solamente podemos entender los peronistas, digamos. Sí. Digo, ¿cómo explicarías el peronismo en términos históricos a lo largo de su historia? Que se ha ido adecuando a los momentos históricos que le ha tocado vivir.
Yo creo que el mismo peronismo que hizo Somisa, YPF, porque el general Mosconi, todos los que crearon esta estructura. Bueno, en un momento determinado, porque los tiempos pasaron, porque era necesario, se privatizó. Y bueno, y hoy estamos discutiendo de nuevo qué hay que hacer. Estamos discutiendo porque las épocas son distintas. Mira, yo lo hablaba el otro día con un amigo por el tema de Aerolíneas Argentinas. Sí. Yo no quiero que Aerolíneas a mí no me gustaría que se privatizara, pero tampoco que sigamos buscando los pilotos y las azafatas en su casa con remises, cosa que pasa en ninguna otra aerolínea del mundo. Las épocas son distintas, las decisiones son distintas y las necesidades también son distintas. Hay 50 millones de personas ahora en la Argentina. A mí hay una frase de Menem del 2004 que me hizo sospechar de mí mismo. Que ya gobernaba Néstor Kirchner. Le preguntan como al pasar qué opina Menem de lo que está haciendo Kirchner. Y él dice, yo si estuviera en su lugar hubiera hecho lo mismo. Seguramente sí, que Néstor Kirchner. Sí. Yo creo que una cosa es Néstor Kirchner y otra cosa es Cristina Kirchner. Néstor Kirchner tenía una visión, tenía un concepto del mando, tenía un concepto de las decisiones que había que tomar. Yo no hablé nunca en 15 o 20 años en contra de un gobierno que no me gustaba. Pero bueno, Menem, estoy seguro que hubiera hecho muchas de las cosas que hizo Néstor Kirchner. La pregunta es cruel, digamos, que te voy a hacer ahora, porque la pregunta es si Néstor hubiera hecho lo que hizo Menem en los 90, o si Menem hubiera hecho lo que hizo Alberto en el 2019. Digo, ¿se pueden trocar los liderazgos peronistas en función de la explicación del momento solamente, o cada líder aparece según la necesidad histórica? Los líderes trabajan para hacerlo, son un momento de la historia, pero hay una cosa que también quiero dejar en claro. Menem liquidó las regalías petroleras. A Santa Cruz le tocaron 900 millones de dólares y Kirchner la mandó a Suiza. Sí. Eso no es un concepto peronista. Entonces yo creo que los liderazgos tienen que ver con circunstancias, con necesidad. Y bueno, espero que los nuevos liderazgos le den resultado al país, es lo que quiero yo. Pero no es que haya una carrera de líder. Hay sacrificio y tiempos. ¿Extrañas los 90? Mira, el que ha estado en el lugar que he estado yo y no extraña, pues no estuvo nunca. Claro. La verdad que... No, pero no. Yo siempre digo que por suerte tuve el accidente que tuve, porque me permitió volver a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, conocer a mis nietos, que no los hubiera conocido, sino... Uno cuando está en ciertos niveles del poder es como andar en un túnel a 500 kilómetros por hora. Vos no ves nada para el costado. Y bueno, no extraño, me recuerdo con mucho cariño. ¿Qué es lo que más recordás con cariño de ese momento? Ganarle a River. Era algo espectacular. Ganarle a River era extraordinario. Pero no. Me imagino la gastada con Menem, ¿no? Sí, la gastada de los granaderos. Cuando yo llegaba, después que no habían ganado, yo le decía, la primera sonrisa termina en el sur. Los jorobaba a los granaderos. No, ¿qué es lo que más? No sé, yo cada vez que voy a Rosario y veo el puente Rosario Victoria, digo, eso lo hicimos nosotros. Gracias, 104 años tuvo ese puente, el proyecto. Y Menem tomó la decisión y se hizo el puente. Las rutas que se hicieron, los puertos, por donde sale todo el cereal de la Argentina. Después, como digo yo, en 10 años y medio uno acierta muchas veces y se equivoca alguna. Yo estoy satisfecho con el balance. Ahora, también en lo individual el poder atraviesa el cuerpo, ¿no? Digo, a vos también el poder te generó una excitación y un desgaste, digamos. Sí, y aparte... ¿Cómo se está en el poder desde lo individual? Desde lo personal, te digo. Mira, tener una excitación única. Sí.
Mi mujer siempre me decía, te voy a pinchar un día con un alfiler a ver si tenés sangre, porque uno duerme lo que puede. Por más que yo trataba de no hacer política de noche. Eso es lo que siempre... Mm. Me levantaba a las 5 de la mañana y hasta las 10, a las 10 de la noche... ¿Cómo es? Mira, es una sensación imposible de describir. Porque yo siempre recomiendo a los chicos 3 o 4 libros para leer en política. Uno la Biblia, porque lo que pasó hace 2000 años pasa ahora y va a pasar dentro de 2000. Otro, Las Memorias de Adriano. La Memoria de Adriano es un manual de poder. Y bueno, Gran libro, escrito por una mujer. sí, bueno, o qué sé yo, no sabemos. Sí. Si por una mujer o con alguien con inclinaciones. Pero son cosas que el poder, ¿qué es el poder? Algo indescriptible. Ujú. Solamente lo puede... Porque algunos dicen, no, yo no extraño. No extrañás si no lo has tenido. Lo que no podés vivir es extrañando el poder. Porque si no te llegás a... Nosotros tuvimos 10 años y medio. 10 años y medio, un montón. Mm. Y bueno, a veces pienso que hubiéramos seguido, y capaz que sí. Bueno, de hecho quisieron en el 2003. Ganamos, Sí, claro. ganamos. Después Sí. Menem no se presentó, que a mí me afectó eso. ¿Por qué no se presentó? ¿Por qué no se presentó y por qué te afectó a vos? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo peleé mucho para esa tercera vuelta, digamos. Mm. Porque yo creo que si uno tiene un programa de gobierno, si tiene una decisión de gobierno, el tiempo es una circunstancia nada más que estás. Decir, bueno, vos fíjate cómo es en otros países. A mí me gusta a veces analizar. Estados Unidos, un presidente puede ser presidente 2 veces y después nunca más un cargo electivo. Sí. No puede ser concejal de un pueblo. Eso está bueno. Pero acá si estaba la oportunidad, yo decía, ¿por qué no podemos seguir con un plan de gobierno que ha llevado a la Argentina a otro nivel? Mm. No sé. No sé qué. Pero te vuelvo a decir, el poder es indescriptible, no se puede dibujar ni escribir. Y cuando uno lo tiene que ejercer. Y cuando bajás del poder, ese vacío es imposible de llenar. La descompresión es muy grande. Yo siempre un gran consejero de los que salían de los ministerios, le decía, mirá, esto como bucear. Hay que salir a la velocidad de las burbujas. Porque si salís más rápido te explota la cabeza, si salís más despacio te ahogás, después hasta que me tocó a mí. Y cuando me tocó a mí, capaz que me pegué un tiro en la pierna porque estaba con la cabeza en otro lado. Es muy difícil la descompresión. Sí. Es muy interesante. Viste que hay una frase muy popular que dice, no te tires tiros en las piernas, ¿no? Y es lo que te pasó a vos. Es lo que me pasó a mí. Es simbólico, digamos. Yo me crié con Si te armas. agarra un analista... Me crié con armas. Me crié cazando, pescando. Ah. Y me pegué un tiro. Y vos decís, bueno, pues tenía la cabeza totalmente en otro mundo. Menem no se había presentado a la reelección. Mm. Para mí fue un golpe duro, pero digamos, siempre respeté lo que el que mandaba o que el líder decidía. Siempre lo respeté. Mm. No significa que no me haya afectado. El menemismo estuvo muy ligado a cuestiones a escándalos de corrupción, desde entrada, desde el 90 en adelante. ¿Cuál es la importancia de la corrupción en la política? En la política no hay corrupción, hay corruptos. Mm. Esa es la diferencia. Y el menemismo, vos fijate el menemismo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, que Alfonsín se fue 6 meses antes, que todos los medios estaban en manos del Estado. Nadie lo dice eso. Mm. Menem privatizó y sin condiciones todos los medios. Entonces, cualquier cosa podía ser. Primero, Menem eliminó el delito de desacato y Kirchner el delito de calumnia. No, Menem el de calumnia e injuria y Kirchner el de desacato. Quiere decir, 2 gobiernos peronistas dieron una libertad bárbaro para decir cualquier cosa. Los medios privatizados podían decir cualquier cosa, porque de todas las denuncias, digamos, hubo gente que se dedicaba solo a denunciar. De todas las denuncias. Algunas fueron a juicio, otros hubo condenados.
Y bueno, eso es todo. Sí. Pero no hay corrupción, hay corruptos. Ahora, hay una sensación de enriquecimiento de la clase política, de la casta política, de los políticos en general, y que en los 90 eso fue como un festival de enriquecimiento, ¿no? Yo recuerdo, no voy a nombrar caso concreto porque me parece de mal gusto, pero digo, había un festival de enriquecimientos particulares, digamos, Puede ser. que quizás agotó al menemismo también, ¿no? Digamos, No, yo no no. sé si la derrota del 99 no tiene que ver justamente con esa No fue cuestión. derrota, acordás que ganamos la primera vuelta. No, pero la del 99 te digo, Ah, la del 99, con De la Rúa, ¿no? Que te Bueno, acordás pero que acordate que... prometía honestidad, prometía Sí, pero aburrimiento. frente a un candidato que hablaba mal de su mismo partido. Mm, Vos acordate que Dualde... Yo fui a hablar con Dualde a la quinta ya sí. no me acuerdo dónde. A decirle, mirá Eduardo, si vos hablas mal de tu mismo partido, la gente va a votar al original, que es el otro. Y lo hice delante de testigos, no es que estoy contando una historia que no es probable. Es un error que se repitió en el peronismo Qué sé yo. hace poquito. Y bueno, pero hace poquito, ¿sabés qué pasa? La gente estaba cansada también. Mm, Los jóvenes querían otra cosa. sí. ¿No te parece una ironía cruel que sea Milei el que de alguna manera rehabilite y reivindique a Menem? Porque... No, creo que es un reconocimiento histórico. Yo no le voy a dejar de agradecer a Milei el gesto que ha tenido, que no lo tuvo ni Cristina Kirchner, ni Alberto Fernández, ni nadie. Sí, ideológicamente creo que no podían, ¿no? No, pero Y a mí incluso ideológicamente me costaría mucho reivindicarlo en su completitud, pero reconozco que... Fue un presidente constitucional. Sí, pero reconozco que me parece injusto que la reivindicación no la haya hecho el propio peronismo. Bueno, fuimos a hablar con la hija del doctor con Menem. con todas las discusiones y debates y contradicciones necesarias, ¿eh? Con la hija del doctor Menem con Zulema fuimos a hablar con Alberto Fernández, a la Casa de Gobierno. Dijo, sí, yo me voy a ocupar, no se ocupó de nada. Y bueno, no habrá podido, no habrá querido, no habrá, ¿cómo es que decía Alfonsín? No supo, ni pude, ni quise. Sí. Cuando vos pensás a Menem hoy, ¿qué pensás de él? Yo no puedo pensar sin ser... Para mí es como un hermano mayor. Uh-huh. Ha sido el que me enseñó de política, me enseñó de muchas cosas. Y yo le digo a los jóvenes, miren muchachos, sean leales y agradecidos. Son las cosas que he aprendido de Menem. A ser leal y agradecido. Una de las cosas por las cuales a mí me cuesta repensar al menemismo, más allá de porque fui joven en esa época y tenía toda mi rebeldía puesta ahí, es en algunos resultados de tipo políticos y fundamentalmente sociales, ¿no? La desocupación, la pobreza, la enajenación de los recursos naturales, la privatización de empresas que para mí debían ser estatales, el abrazo con Rojas, ¿no? Me parece que ahí hay como... Eso me costó a mí también, yo no quise ir. Ah, mira. Y Menem me dijo, vos tenés que venir. Y bueno, hay cosas que los grandes ven más allá a veces de lo que puede ver uno. Mi mamá murió, y perdona la expresión, puteándolo a Rojas. Uh-huh. Y bueno, Menem tuvo la grandeza de verlo a Rojas, 6 años preso, no lo dejaron ir al velorio de la madre, e indultó. Eso lo hacen los grandes. O lo hace, yo a veces digo, mirá Mandela, 27 años preso en una isla de sal y no convirtió Sudáfrica en un baño de sangre. O vos comparás Menem con Mandela. No, son los que han sufrido, sí, los únicos que pueden hablar. Sí. Estoy de acuerdo que o lo hacen los grandes o lo hacen los que uno podría decir los traidores, digamos, ¿no? Y esto me hago cargo de discursos que uno piensa, elabora, digamos, ¿cuál es la diferencia? Porque también es cierto que hay algo... Dalmiro Sáenz decía que una persona descollante no puede no ser un traidor,
Digo, y ponía el ejemplo de San Martín. Una equivocación más de Almiro Sáenz. No, pero en este sentido decía, San Martín traicionó a España, decía, ¿no? Por lo tanto, digamos, cuando uno está cambiando cosas, es imposible no traicionar lo anterior. Y la pregunta no es malintencionada en este sentido, sino es una pregunta estrictamente teórica, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo que hace grandes cambios y un tipo que es visualizado por un traidor por los suyos, por algunos sectores del peronismo, ¿no? Bueno, hay sectores del peronismo que no evolucionaron nunca. Uh-huh. Hay sectores del peronismo que han hablado mucho y nunca pudieron ser gobierno, y cuando lo fueron, la verdad que no funcionaron bien. Yo creo que los grandes, vuelvo a insistir en los grandes porque he visto el caso de Dilma Rousseff, cruelmente torturada, y no tomó venganza. Bachelet, el padre muerto en la tortura, tampoco tomó venganza. Menem, 6 años preso e indultó. Mandela, 27 años en una isla de sal y no convirtió Sudáfrica en un baño de sangre. Yo creo que eso tiene que ver con la grandeza de la gente y no con el rencor de la gente. ¿Podrías concordar con esto de la necesidad de hacer un acuerdo macro e histórico entre sectores ligados al peronismo y sectores ligados al liberalismo conservador tradicional? Vuelvo al inicio de la pregunta con los resultados sociales. Fueron los que a mí más me permitieron seguir cuestionando el proceso de los 90. En este sentido, si el menemismo hubiera hecho las cosas que hizo y la mayoría de los argentinos hubiera habido una desocupación cero, salarios, una pobreza relativamente manejable, yo creo que hubiera sido más entendible la forma de pensar el peronismo en los 90. Pero me parece que se abandonó a su propia clientela. Esto es algo que algunos autores, te nombro a Ricardo Sidicaro, que habla un poco de cómo incluso esa clientela siguió apoyando a Menem. No es que lo dejó de apoyar, pero se vio perjudicada incluso por las propias políticas del menemismo. Y eso es algo que a mí me dificulta poder aceptar a Menem. Sí. Lo dijiste vos con mucha generosidad. Mira, yo nací y me crié en una destilería de YPF, en la de San Lorenzo, en Santa Fe. Sí. Nací y me crié hasta que papá murió, ahí vivimos. Y te diría que mi papá, que era socialista puro, y él me decía, mira, ahí va un auto nuevo, ese es un obrero mío. Porque acá se roban nafta, se roban esto. Había que cambiar muchas cosas, y los cambios, las transformaciones traen dolor muchas veces. Yo creo que esta transformación ahora, donde estamos pretendiendo el equilibrio fiscal y qué sé yo, también trae dolor. Y no hay país que se haga, Perón decía, tiempo o sangre. Y a veces yo digo, lamentablemente son las dos cosas a la vez. Porque un país no se cambia en 10 años, ni en 20 años, ni en 50. El sistema administrativo inglés tiene 800 años. Igual tiene unos líos importantes. En los Estados Unidos matan a los presidentes porque ellos no cambian las leyes como nosotros cada 15 minutos. Tendremos que darnos tiempo. Yo quiero tener, y se lo transmito a mis nietos y a todos los chicos, tengamos la paciencia que tenemos que tener con los países, con los pueblos. Tengamos paciencia. No podemos estar pidiendo resultados. A los 30 días de que está Milei le hacen un paro general en la CGT. Pará, es demasiado. ¿Vos creés que las políticas económicas de Milei son las acertadas para este momento histórico? Incluso porque en el momento de Menem era el momento del neoliberalismo festivo por alguna... ¿Neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo? No, esa política ortodoxa de ajuste fiscal... Lo que anda y lo que no sirve hay que modificarlo. Está bien, pero digamos, en los 80 había estado Reagan, había estado Thatcher, parecía que eso funcionaba. Sí. Y generó muchísima pobreza en toda Latinoamérica. Hoy me parece que no es el mismo momento. Que no es el momento de unas políticas ortodoxas, neoliberales, como vos quieras, que están siendo exitosas en el mundo. Mira, te voy a decir mi teoría, porque sí, total a esta edad puedo decir teorías locas sin ningún problema.
Este no es un país pobre, es un país despojado, históricamente despojado. Cuando Facundo Quiroga echa a los ingleses del Famatina, resulta que lo matan en Barranca Yaco. No digo que fueron los ingleses, no digo nada, porque fue Santos Pérez. Mire, bajo de la lumbrera, la mina a cielo abierto más grande del mundo de oro y plata que estaba en Catamarca, se agotó el año pasado. ¿De quién era la obligación de controlar cuánto salía, que nunca supimos cuánto salió? De la Cámara de Diputados. El cereal, ¿sabemos cuánto cereal sabe? ¿Sabemos que hay puertos paraguayos que exportan más soja que la Argentina? Entonces yo creo que llega un momento de transformación. Yo cuando veo que han comprado aviones, que eso, digo, me parece bien. Esto no es para atacar a nadie, es para defender lo nuestro. Tenemos que defender la riqueza de la Argentina. ¿No habría que atacar justamente ese saqueo? ¿No habría que ese despojo? Sí, tenemos que controlar la pesca. Y a mí me da la impresión de que los gobiernos que no controlan, hay gobiernos que controlan mal, ponele, pero hay gobiernos que practican el descontrol. Sí, nosotros sobrevolamos varias veces la flota de pesqueros, que son como ciudades enteras, en la milla 201, y veníamos con un entusiasmo bárbaro y después, viste, había gente complicada en toda esta historia, que no podíamos tomar decisiones como las que queríamos. Pesca, agricultura. Este es un país que vive del campo, seamos sinceros también, porque la pesca no nos deja casi nada, en la minería no nos ha dejado nada, esperemos que ahora empiecen los controles distintos. Yo digo que es un país rico, despojado, y bueno, necesitamos tiempo. Tiempo es lo que necesitamos con sistemas que funcionan. Pero a mí lo que me da la impresión es que los sistemas que funcionan son los sistemas que tienen un Estado fuerte, con defectos, con contradicciones, y que al mismo tiempo apuestan al mercado interno más que a la pura exportación. Aunque te reconozco, aún sí, pero reconozco que en los momentos de grande modernización, como en los 90, el Estado no fue hacia ese lugar y generó una transformación y una modernización importante, con todas sus consecuencias con negativas. su dolor, ¿viste? Sí. Acuérdate que aprendimos que había gas en el invierno, que había luz cuando era de noche, Sí. y que había teléfono para hablar. Ahora también hay un tema que yo te preguntaría, si me permitís una pregunta. Es una charla. Yo Bueno, te dije que estoy aburrido de hablar, pero eso lo quiero pregunto. escuchar, pero Lo pregunto siempre cuando doy charlas con los chicos. ¿Cuál es para vos el ciudadano más educado del mundo? no lo sé. Tengo. Te lo voy a decir para que Yo creo que en algunas ciudades del interior, pero tengo una. No, es un argentino que llega a Miami. Ah, sí, claro. Bueno, ahí tenés el funcionamiento del sistema. Sí. Yo quiero un sistema. Pero espera, ¿es el sistema o es la colonialidad mental nuestra que apenas cruzamos? No, eso corre para nosotros, para los ingleses, para todos. En 60 años tuvimos 32 presidentes, 20 productos de golpe de Estado. Hemos roto el sistema permanentemente. Nosotros no respetamos el sistema. No, ¿qué importa si total doblamos, no doblamos, pasamos, no pasamos? Tenemos que tenernos, y 200 años no son nada, no tenemos continuidad. En 60 años, 32 presidentes. Sí, Perón decía que el pescado se pudría por la cabeza. Sí. Y yo creo que el problema no es del ciudadano común, sino de las clases dirigentes. Y de las clases dirigentes empresariales, políticas, militares, intelectuales, si querés. Sí, sí. Pero también hay un tema. Los únicos gobiernos que han terminado su mandato son los gobiernos peronistas. Hay algo más, que son los únicos gobiernos que pueden decir, el único partido que puede decir que ha tenido gobiernos absolutamente democráticos es el peronismo. Por eso. Los demás partidos no, es cierto. Vos te pones a pensar que en una época hubo estado de sitio y metían presos a los periodistas, la época de Alfonsín. Sí. Pero buenamente, yo lo quería mucho, Alfonsín, lo respetaba, hablaba mucho con él, pero esa es la realidad. El peronismo es otra cosa, pero volvemos a lo mismo, nos falta mucho tiempo como peronismo y como país. No hay magia en esto, no se puede hacer un acto de magia y que todo el mundo sea feliz.
Sí, a mí me parece por urgencias los que deberían ser felices más rápido o al menos menos infelices son los más castigados, los más pobres, ¿no? Y me parece que a veces con determinadas políticas se castiga mucho a los sectores populares, ¿no? Y a las clases medias bajas, ¿no? Pero ¿sabes la cantidad de impuestos que se pagan y la cantidad de impuestos que no se pagan? Sí. Y más paga impuestos el que más tiene. Eso es una regla también en la Argentina. Y después el reparto de la riqueza. El impuesto a la tierra libre de mejoras, que eso lo puso Perón en su momento. Mm. Bueno, es algo que podría funcionar en un país que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados y no los tiene explotados. Mm. Hay muchas cosas. Démonos tiempo, nos tenemos que dar tiempo y tener confianza en la vigencia del sistema y de los tiempos. Yo no encuentro otra forma mágica de hacerlo. Ya lo intentaron los militares en su momento. ¿Cuál fue el peor momento que viviste durante el gobierno de Menem? La muerte del hijo de Menem. Mm. Personalmente. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Digamos porque la muerte de un hijo es algo indescriptible. Vos fíjate que si vos te quedás viudo, se muere tu mujer, sos viudo, se muere tus padres, sos huérfano, pero no hay palabra que describa la muerte de un hijo. Yo creo que fue eso. Después el resto era trabajo para nosotros. Uh-huh. En vez de trabajar 10 horas, trabajamos 15 y si no 20. ¿Cuál fue el mejor momento que recordás de aquella época? Mejor momento. Yo digo cuando retomamos las relaciones con Inglaterra, porque fue un paso adelante importante. ¿Ves? Ahí me pongo colorado. Y bueno, ¿pero qué querés mi nacionalismo me... ¿Pero querés que ataquemos de nuevo? No. No, ¿viste? No, también creo que la guerra de Malvinas fue el retroceso más importante en la negociación con Inglaterra que podrían haberla... Por eso, mira, una vez nos dijo Mitterrand, cuando era alcalde de París, si ustedes quieren arreglar las cosas con el mundo, renueven las relaciones con Inglaterra. Nunca se olvidó Menem de eso. Malvinas son argentinas, pero todavía no han devuelto Gibraltar. Y eso que queda al lado de España. Ahora, ese es un gran mandato de obediencia. Digo, ¿por qué? No. Porque el mundo te está diciendo el que manda es Inglaterra y va a seguir mandando. Bueno, aprendamos de Inglaterra. Pero que hoy está pagando también sus pecados, porque tiene una inmigración monstruosa del Commonwealth y tienen todo lo que le está complicando la vida. Tiene un primer ministro indio, tiene un alcalde de Londres musulmán. Nada es gratis. Así cayó el Imperio Romano, ¿no? Por eso, cuando sus generales empezaban a ser provincianos. Nosotros hemos tenido guerras. Al Paraguay le matamos todos los hombres, una guerra injusta, totalmente loca. Le dimos la mitad de Corrientes, la mitad de Misiones. Perdimos Punta Arenas y todo el sur porque nosotros tenemos el defecto, creo, del grandote, que tiene plata. No nos preocupa pelear por nada. No digo pelear, pero defender nada. Creo que viene el momento donde en el mundo hay que plantearse que lo que uno tiene lo tiene que defender. La riqueza, todo. Bueno, muchas gracias. Por favor. Y puede ser que gane Boca, ¿viste? No, esperemos que no.